Dios les bendiga, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana que estamos aquí. Como dijo el pastor, toda la iglesia del Señor se reúne en un domingo. Algunos creen que el domingo es el último día de la semana, pero es lo contrario. Es el primer día de la semana y por eso es que la iglesia decidió desde el inicio, allá después de Jesús, haber partido, reunirse domingos, ¿verdad? Porque iniciamos la semana. Mañana es el día de trabajo, no empieza mañana la semana, sino que ahora, pero todos trabajan mañana, los que trabajan lo secular. Pero es un día maravilloso estar en la casa de Dios y nos regocijamos en Él, y yo espero de que usted haya sido bendecido de una manera especial con la adoración, ¿verdad? Porque la adoración es algo maravilloso. Hay veces que hay personas que solo con la adoración reciben la bendición que Dios tiene. Cuando nos entregamos de verdad, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, a adorarlo a Él, ¿verdad? Porque es una de las cosas que a Él le agradan y creo que aún una de las razones, o quizás la razón fundamental por la cual nos hizo, es para que lo adoráramos, ¿verdad? Y como dijo el pastor, en el cielo eso vamos a pasar haciendo en el cielo. Así que si usted aquí no canta, cuando llegue ya va a tener problemas. Y si usted no adora a Dios, allá va a tener problemas, porque se va a aburrir, no va a tener nada que hacer. Es bien importante adorarlo a Él, ¿verdad? Dice el salmista, el Salmo 22 dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea que no es algo que la iglesia haga así por así, es porque Dios así nos ha mandado a adorarlo. Quiero en esta mañana hablar de un tema muy importante para todos nosotros, empezando conmigo. Pero antes de iniciar, quisiera, si alguien de ustedes en esta mañana no tiene ningún problema en su vida, que levante su mano para darle gracias a Dios. Y si alguien se atrevería a levantar la mano, le voy a pedir que pase aquí para orar, para que no mienta. Porque a veces somos optimistas, pero el optimismo no lo confundamos con la fe. El optimismo no es fe. Yo conozco muchos hermanos y aún pastores que me hablan muy optimista. Pero a veces les digo, ¿cómo está, hermano pastor? Bendecido, me dice. Pero cuando empiezo a hablar más íntimamente y a preguntarle más directamente, ese tono baja. Y es otra la realidad, ¿verdad? Y Dios no nos ha llamado a ser optimistas. Sí, es bueno serlo. Y los que hablan de la confesión positiva y de motivación hablan de eso. Pero lo que Dios nos manda más es a tener fe y esperanza. Eso. Y de eso quiero hablar esta mañana, ¿verdad? Y voy a usar solo un versículo. Si se ponen de pie vamos a leerlo. Solo un versículo de Romanos 15. Y voy a estar mencionando otros pasajes y también narrando un poco acerca de este pasaje, este capítulo que habla de Romanos 15. En el versículo 13 de Romanos 15, dice así la palabra del Señor. Dice 15:13 de Romanos. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y lo voy a leer otra vez. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Ya oramos. Pueden sentarse. Como dije, el tema de esta mañana vamos a tratar sobre situaciones que pasamos diariamente. Este capítulo lo escribió Pablo, o esta carta, esta epístola la escribe Pablo a la iglesia en Roma. Y la escribió estando todavía en Corinto. Él escribió ahí en sus últimos días, cuando ya estaba despidiéndose en Corintios, que pasó ahí aproximadamente 3 años y medio, casi 4, según dice la historia del pasaje, reforzando la iglesia y preparando a los pastores que dejó ahí, porque Corinto era una sede de plantar iglesia alrededor de toda la zona, ahí donde estaba en Atenas, en Grecia, en Asia Menor, toda esa zona. Y aunque Pablo no fundó esta iglesia en Roma, según dice la historia, esta iglesia se formó de hermanos o inconversos más bien, que habían llegado a Pentecostés, a la fiesta de los judíos, porque Pentecostés es una fiesta de 50 días de los judíos que celebran, y en los últimos días es que se derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes que habían seguido a Jesús después de la muerte de Jesús, que les había prometido que no los iba a dejar solos, sino que iba a mandar al Espíritu Santo. Y viene en Hechos 2, es el derramamiento, como sabemos, del Espíritu Santo. Dice la historia que allí habían cerca de 70 naciones o países en ese día. Entre ellos estaban algunos que habían llegado de Roma, judíos de la diáspora, o sea, expatriados que habían salido. Y estos llegan a Roma y establecen una iglesia en Roma. No era una iglesia grande, porque Roma no es lo que vino a ser después, cuando muchos años después, cuando ahí se puso la sede de la división de los católicos, alrededor del siglo 300 en adelante, que se divide la religión católica en 2 grupos, que eran los de Grecia mayormente, en la zona de allá, y la zona occidente, que es la zona de aquí. Entonces, esta iglesia, dice la historia de que eran unos hermanos muy apasionados, muy llenos de gracia y de amor para servir a Dios, y que habían abrazado también la visión de Pablo, y le habían escrito y le habían pedido a Pablo en varias ocasiones que llegara a verlos. Pero esta iglesia había pasado por una situación muy difícil. Estaba pasando por una situación muy difícil. Y en el momento antes de la visita de Pablo, Pablo había tenido problemas con algunos judíos en diversas ciudades que le habían dado, que había empezado casi desde su conversión. A Pablo no lo querían porque, pues, ustedes saben, la historia dice en la Biblia que fue el que persiguió a la iglesia, perseguía a los cristianos, los mataba. Pablo aparece de Hechos capítulo 7, cuando empezó a matar a los cristianos. Y en especial, él autorizó, podríamos decir, aprobó la muerte de uno de los mártires, de aquellos diáconos de antes, ¿verdad? Que hoy ya no se ven diáconos así, llamado Esteban, que es muerto y es acusado de blasfemar en contra de Dios en Hechos 7, y Pablo estaba ahí, pero no se conocía a él todavía. Y por esa razón, él siempre tiene algunos judíos enemigos, mayormente los que eran bien arraigados a la ley. Y él tiene estos problemas con ellos, que lo acusaban constantemente. Ahora,
en ese momento que Pablo escribe esta epístola, fue alrededor del año 58, más o menos, con esta comunidad de hermanos que estaban allá en Roma, que era el capital del imperio en aquellos tiempos. Roma, ustedes saben, o el imperio romano había predominado en esos años después de haber derrotado al imperio babilónico, y después vinieron los griegos, y los griegos entregan, cuando viene el imperio romano que los destruye, que fue uno de los imperios más fuertes en la historia, no solamente del cristianismo, sino también en la historia del mundo. Ahora, esta iglesia tenía grandes luchas que estaban pasando. Dice la historia de que en ese tiempo reinaba Nerón como el rey del imperio, o el César se le llamaba, y Nerón emprendió una gran persecución como nunca había habido en la historia en contra de la iglesia. Entre más o menos los años 200 a los años 300 terminan esta persecución que él había iniciado alrededor después del año de los 50. Después de los discípulos había ya, algunos de ellos todavía, como Juan, estaban todavía en sus últimos días. Y Nerón mandó a incendiar la parte norte de Roma, dice la historia, y había acusado a los cristianos que ellos habían incendiado esa zona de Roma. Y la historia también dice de que a causa de eso el imperio romano cayó por ese incendio que se propagó y toda Roma se quemó. Pero él hizo esto para acusar a los cristianos. En ese tiempo los cristianos eran perseguidos por todos lados, no podían tener una vida como nosotros ahora en día tenemos. Dice la historia, y si a ustedes les gusta leer, es verdad, aunque ahora ya no mucho les gusta leer, pero algunos sí pueden leer en sus teléfonos, mayormente los jóvenes, que eso es lo que hacen, se pueden conseguir un libro ahí que se llama El mártir de las catacumbas, donde narra la historia de un centurión que el imperio romano mandó a matar a los cristianos porque los cristianos habían abierto hoyos debajo de la ciudad de Roma, habían hecho cuevas y ahí vivían. Y los cristianos salían en las noches a buscar comida para sus hijos y para ellos. Y habían puesto en las paredes de las cuevas, habían pintado un pez. Y así se identificaban que en esa zona, o en esos lugares, en esas cuevas, ahí estaban los cristianos escondidos. Y es ahora como, aunque hoy últimamente yo no veo eso, pero hace años muchos ponían en sus carros un sticker o una cosita de un pescado o un pez. De ahí viene la historia. Claro, esto terminó cuando después del año 300 más o menos que vino un emperador, otro emperador a Roma, que ganó una guerra y dio libertad a los cristianos y universalizó la religión. No eran los cristianos realmente, pero ahí la historia cambió. Pero en este tiempo era una persecución tremenda que levantó Nerón en contra de la iglesia. Y creo que, según dice la historia, no había habido ninguna otra persecución como esta. Ahora, muchas veces nosotros tenemos el concepto de que al venir a Cristo las cosas se nos van a acabar, los problemas nos van a acabar. Yo no sé a usted en qué manera le hablaron el Evangelio cuando usted se convirtió, pero a mí me lo hablaron de esa manera, ¿verdad? Yo andaba muy mal en esos tiempos que no era cristiano, mal, usted no se imagina cómo. Tomando drogas, aunque había pasado mi juventud practicando artes marciales, hace un tiempo atrás compartí ese testimonio y me ayudó un poco a preservarme, pero a la vez eso me metió a practicar costumbres de los orientales, de los asiáticos,
que son cosas muy paganas, muy, muy malas, cuando practicaba yo artes marciales. Pero caí en otras cosas. Y cuando me hablaron, me dijeron, ven a Cristo y los problemas se van a acabar. Y pues yo creí eso, ¿verdad? Y no es que diga que no es así, porque hoy ya entiendo realmente lo que significa venir al Evangelio, ¿verdad? Y ahora cuando yo evangelizo, ya no evangelizo de esa manera. Porque a veces hacemos a Jesús como el víctima y le decimos el famoso versículo Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que yo lo usaba también antes, ¿verdad? Jesucristo está a la puerta, tocando tu corazón, háblele la puerta de tu corazón. Y como que Jesús está rogándole a la gente y que está ahí humillado, ¿verdad? Y la gente, que bueno, yo le voy a abrir a Jesús mi corazón. Pero no es ese realmente el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es que la iglesia de la Odisea habían dejado a Jesús afuera de la iglesia y tenían todas las riquezas y no necesitaban de él. Y ese pasaje lo usamos a veces para evangelizar. Y a mí me lo dijeron, ¿verdad? Y claro, cuando yo empecé porque una de las cosas que yo le decía a la gente que me hablaban, cuando yo sea cristiano, les decía, yo no quiero ser un cristiano mediocre. Y les decía también, no quiero ser un cristiano rookie, ¿verdad? Que no sabe realmente a lo que está metiendo. O soy o no soy. Porque había visto conocía a muchos cristianos. Uno de ellos, por cierto, vivió donde yo vivía en mi apartamento conmigo y cristiano, y todos los domingos iba con la Biblia. Pero una vez agarró una zumba que dije yo, no, si esto es ser cristiano, ¿verdad? Y claro, él me decía porque la novia lo había engañado, se le había ido con otro. Pero vamos, por favor, ¿verdad? Yo no voy a morirme por una mujer, ¿verdad? Mayormente en ese tiempo, que estar así, ¿verdad? Claro, ya casado uno todo cambia, ¿verdad? Porque hemos hecho un pacto y todo. Pero estoy hablando cuando uno anda de soltero, así, en esa manera. Y yo había visto muchas cosas y yo decía, no, yo no voy a ser un cristiano así, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios me ayudó. Del día que yo me convertí, como dije, no quería ser un cristiano a medias, o soy o no soy, porque a mí no me gusta engañarme a mí mismo ni pretender engañar a otros, ni menos a Dios, ¿verdad? Que Él es el que me mira todos los días y sabe cómo vivo, cómo ando. Entonces, cuando yo empecé a ver la realidad de lo que es el Evangelio, porque el vivir el Evangelio es donde usted se tiene, como dice Lucas, negarse a usted mismo. Tomar la cruz de Cristo y negarse a usted mismo. ¿Cuántos días dice la Biblia que debemos de tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos? Cada domingo. ¿Verdad? Algunos cada domingo. Porque ya no aparece en la semana. Y aquí hay servicio en la mañana. En la semana hay oración. ¿Verdad? Claro, yo sé que algunos por su trabajo, y se entiende, ¿verdad? Pero hay a veces que no, ¿verdad? Y yo desde que me convertí, hermanos, mire, nunca falté a la escuela dominical. Y hasta cuando fui pastor y fui maestro. Desde que yo me convertí, nunca falté a la escuela dominical, excepto alguna vez que estaba grave, bien malo. Y mi niña, la primera hija que Dios nos dio, así se acostumbró, a crecer en la escuela dominical. ¿Verdad? Porque ese era mi deseo. Y por eso es que Dios empezó a usar mi persona de una manera diferente. Con mis amigos, empezando con ellos. Cuando me invitaban a dar mi testimonio, invitaban a todos mis amigos de los bailes y las parrandas, ¿verdad? A hablarles y a oír, porque no creían que yo me había convertido. Pero empecé a ver los cambios al vivir la vida cristiana, que mucha gente se voltea en contra de uno, amigos y familia, y no es nada nuevo porque Jesús ya lo dijo, que Él viene a poner a veces división entre la misma familia.
¿verdad? Porque cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y la gente no quiere, la gente nos va a criticar, ¿verdad? Pero ¿a quién hemos decidido servir y seguir? ¿Verdad? Jesús dijo de que si lo negamos a Él o decimos que no somos, como le pasó a Pedro, Él nos negará a nosotros allá arriba, ¿verdad? Y yo no quiero que eso me pase. Entonces empecé a tener todos esos problemas y luchas y me empecé a dar cuenta yo que realmente el vivir el Evangelio era totalmente lo contrario. Sí es amor, sí hay promesas, sí Dios está conmigo, pero las cosas no terminan ahí. Dios nos llama a que vivamos una vida en fe y en esperanza. Por eso dice el pasaje que leímos, mantengamos firmes en la esperanza porque fiel es el que nos hizo la promesa. Él nos promete lo que dice que nos mantengamos en la esperanza de Dios y que Él nos llene de alegría y paz y que creamos para que rebose la esperanza por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha llamado a que vivamos por fe y que cada día lo vivamos por la esperanza que tenemos más adelante. ¿Verdad? Ahora, la fe es algo que debemos de vivirlo diariamente. El cristiano no anda por emociones, ¿verdad? Somos seres emocionales, tenemos emociones, pero no es lo que debe regir nuestro ser total, y mayormente cuando se trata de tomar decisiones y hacer acciones que van a repercutir en el futuro. No es la emoción la que nos debe llevar a eso. Son las convicciones basadas a la fe que tenemos en Él, en lo que hemos creído en la promesa de Él. Porque las promesas de Él se cumplen, ¿verdad? Mayormente cuando nosotros cumplimos el requisito de la promesa. Porque yo creo que cada promesa tiene un requisito que hay que cumplirlo para que se cumpla y que podamos también proclamar después la promesa. Ahora, Pablo escribe en sus epístolas algo que nos motiva y nos alienta a todos, así como él lo escribe a las iglesias. Porque Pablo en sus últimos años, después de estas persecuciones que les mencioné que él había sufrido, Pablo llega a Roma pidiendo, él apela a Félix, el que era el emperador en ese tiempo, para que tratara el caso de él, de las acusaciones y que lo habían sacado muchas veces de diversos lugares que había estado preso. Y él buscó de diferentes niveles para que trataran su caso de una manera justa y equitativa. Llega él a Roma en sus últimos días con ese deseo. Y estando en Roma, el caso de él se hace largo y tiene que pasar ahí mucho más tiempo. Y eso lo narra en el capítulo que sigue, capítulo 16 de este libro de Romanos, cómo él termina. Él narra en el capítulo 16 que estando él ahí en Roma preso, él evangeliza a mucha gente, empezando con los soldados que lo custodiaban. Y la mayoría de ellos se convierten al evangelio. Él da una serie de nombres de romanos que se habían convertido en sus últimos días. La historia de Pablo no está en la Biblia, pero está en la biografía de él. Pablo lo mandan al emperador a matar y le vuelan la cabeza ahí en Roma. Así muere Pablo, el apóstol que nosotros leemos tantas epístolas maravillosas y palabras de él. Ahora, ¿esto era un desánimo para la iglesia? ¿Esto retuvo el crecimiento del evangelio en aquel tiempo? ¿Esto paró la pasión de Pablo que se había inyectado en muchos discípulos y seguidores de él en aquellos tiempos? Definitivamente no. La iglesia estaba pasando esa situación tan tremenda de esa persecución que estaban pasando ahí en Roma.
Y él les anima a seguir adelante, a no desmayar, porque Dios iba a cumplir la promesa que les había dado, por lo cual los había llamado. Y efectivamente la iglesia ahí en Roma, ellos se mantienen firmes y al ver la muerte de Pablo no los desanima, sino que al contrario, la iglesia crece y se propaga. El sueño de Pablo era llegar a España, ¿verdad? Y desde luego predicar en España. Ese era el sueño de él, dice Hechos, pero nunca lo logró. Ya en sus últimos días, como dije, fueron ahí en Roma. Ahora, la iglesia en Roma era una iglesia que apoyaba mucho a Pablo en su ministerio. También otras iglesias como la iglesia de Filipenses, la iglesia en Colosenses también eran iglesias pequeñas. No crean ustedes que eran iglesias grandes como se habla ahora de mega iglesias. Eran iglesias pequeñas. La iglesia en Filipos era una iglesia que más ayudaba a Pablo, una iglesia muy pequeña. Le daban ofrendas para llevar en sus viajes misioneros. Porque como Pablo narra en sus cartas, todo lo que él había sufrido, lo que sufría como siervo de Jesucristo para predicar el Evangelio. Entonces, la iglesia, hermanos, nosotros los cristianos que componemos la iglesia, vamos a pasar por diversas pruebas en nuestra vida. Que a veces nosotros quizás, y no es malo hacerlo, quizás nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí me vienen estas pruebas? A veces cuando nosotros creemos de que cuando vamos a consagrarnos y a dedicarnos más a Dios y hacemos promesas a veces de servirle más a Dios, es cuando las cosas más se complican. Es cuando tenemos más pruebas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio, tuve pruebas tremendas. Lo primero que hice fue dejar un trabajo donde ganaba súper bien. Un trabajo donde mi padrastro era el dueño de una aerocompañía grande. Y yo manejaba todo un edificio. Y manejaba cantidades de dinero. Me acuerdo que llegaba a la casa, y eso después me lo dijo mi esposa, ¿verdad? Que a veces cuando me lavaba el pantalón me hallaba hasta $500 en la bolsa. Y ella agarraba 100 o 200 y yo ni cuenta me daba. Porque yo los dejaba ahí, a mí se me olvidaba. Y las hermanas que le lavan la ropa a su esposo, ustedes saben eso. Claro, ya después que vine a pastorear, ya no fue así la historia, ¿verdad? ya es diferente. Pero lo primero que hice fue dejar el trabajo, cuando yo ya estaba convertido. Porque había días en que mi padrastro me decía, corre a ese muchacho porque rompió tantas cajas con el forklift, o dañó tal cosa ahí en la bodega, aquí está su cheque. O ve a la oficina que le escriban el cheque y córrelo. Y yo como cristiano, hacer eso ya no podía hacerlo. Lo hice unas cuantas veces, pero ya después no podía hacerlo. Entonces mejor dejé el trabajo. Y me fui a otros trabajos y ya después entré. A los 3 años de convertido, yo entré al ministerio. A empezar a pastorear. En el año 1988, quizás muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿verdad? Ahí empecé mi primer pastorado. En la iglesia donde yo me convertí, una iglesia grande, casi como esta, donde yo crecí y me convertí. Y los que fueron mis maestros se enojaron conmigo y tuve luchas tremendas que no querían sujetarse a mí. Porque me decían, si yo fui tu maestro, ¿cómo ahora vas a ser mi pastor? ¿Verdad? Pero Dios tiene planes que nosotros a veces no los creemos, ¿verdad? Y hermanos, quizás a usted le ha pasado o está pasando algo igual. Quizás a usted le vienen pruebas tremendas y a veces se pregunta por qué. Quizás usted cuando más decide consagrarse a Dios y servirle a Dios, o usted está sirviendo ya al Señor y quiere hacer lo mejor para Dios, serle fiel a Dios, vienen muchos ataques y muchas dificultades. Y a veces lo que tendemos a hacer cuando esto sucede, mejor voy a dejar.
¿verdad? Es mucho. Y es lo peor que podemos hacer porque es lo que el enemigo quiere a través de las pruebas. Dios permite que seamos probados. En la Biblia no dice nunca nada de que no vamos a ser probados o que no vamos a pasar por pruebas o tribulaciones, por pruebas. Al contrario. La Biblia dice de que nosotros tenemos que ser probados como el oro, dice Pedro. Tenemos que pasar por diversas situaciones, problemas, dificultades. Pero aquellos que somos padres, que tenemos hijos grandes o hijos casados, ¿verdad? Que usted sabe cuál es el sueño de un padre. De que su hijo o su hija se case, que sea feliz, que encuentre un buen hombre cristiano, que la ame, la respete y cuide de ella. Así como nosotros cuidamos a nuestra hija, a nuestros hijos. Pero a veces no es así. Miramos a nuestros hijos que les va mal, tomaron malas decisiones por diversas razones. No escucharon quizás el consejo, pero tomaron malas decisiones, les va mal a veces. Nuestros hijos que a veces, aunque les decimos algo, y los hijos casi siempre que les decimos algo, ¿qué es lo que nos dicen? I know that, I know. Los hijos ya de adolescentes para arriba, esa palabra se hace popular en su boca. I know that, I know. I know, yo sé, papá, lo que me vas a decir. Yo sé, papá, ya sé lo que me estás diciendo. Pero realmente no saben nada. Lo siento, los jóvenes que están aquí, pero... Porque si usted tiene 20, 25 años, cuando llegue a 40 se va a dar cuenta. Aunque su papá quizá ya no va a estar al lado suyo. Pero ahí uno se da cuenta. O mayormente cuando uno es padre y tiene sus propios hijos, ahí uno comprende a mamá y a papá. Solo así uno entiende, ¿verdad? Pero cuando a veces vienen problemas, hermanos, diversos problemas entre la pareja, ¿verdad? Porque a un principio usted sabe, cuando nos casamos y conocimos a nuestro cónyuge, pensamos, esta es mi media naranja, este es mi príncipe azul. Él es o ella es el que está para mí, es igual que mí, le gusta todo lo que a mí me gusta. El amor platónico, ¿verdad? Pero ya casados, ¿verdad? Cuando ya es la realidad de la realidad, cuando dormimos juntos, comemos juntos, nos bañamos juntos, hacemos todo juntos, ahí sacamos lo que verdaderamente somos. Y si no somos maduros y no sabemos aceptar a nuestro cónyuge, ahí empiezan los problemas más serios. Porque queremos cambiar al otro que sea como yo. Y eso nunca va a pasar. Yo pasé 5 años recién casado con mi esposa y no trabajo. ¿Verdad? Y ella igual conmigo. Y no trabajó. Hasta que llegamos a entender que el único que cambia a una persona y transforma a una persona es Dios a través del Espíritu Santo. Sí, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque hay muchos, como dice la Biblia, yo no creo que los cristianos no tengan el Espíritu Santo. Muchos pasajes de la Biblia me dicen que sí, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero no todos se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Porque cuando usted está criticando a alguien a espaldas, o está oyendo algo que no debe de oír, o está viendo algo en las redes sociales ahí, en sus páginas que tiene en su celular que no debe de ver, ¿quién lo está guiando? No es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, es la gran diferencia. ¿Verdad? Problemas con el crecimiento diario de los hijos, hermano. ¿Verdad? Cómo uno protege a los hijos y cómo uno cuida a sus hijos, ¿verdad? Y lamentablemente las leyes hoy en día están quitándonos a los hijos. Aunque vivan con nosotros, pero nos están quitando a los hijos porque el sistema de leyes hoy en día está imponiendo leyes en contra de los padres. Estamos perdiendo nosotros el derecho
que Dios nos dio del hogar y de educar a nuestros hijos. Porque hermano, mire, cuando vienen dificultades con los hijos, la policía no les interesa. Yo oí una vez de esto, de un DA, de un abogado del condado, lo oí, y lo oí de un jefe de policía que estaba antes. Tal vez lo conocieron, se llama Lee Baca. Oí de él en reuniones que tuve con él, de pastores. Si sus hijos agarran malos caminos, la policía no se los va a corregir. Lo que están haciendo son cárceles. O sea, es por demás. Somos nosotros los responsables. Y nosotros los padres pasamos por diversas pruebas, diversas situaciones que a veces nos llevan a querer desmayar. Durante la pandemia, varios pastores me llamaron para compartirme los momentos difíciles que atravesaban y que estaban pasando como consecuencia de la pandemia. Por casi 3 años que pasamos la pandemia, un pastor una vez me preguntó: doctor Menéndez, ¿qué cree usted? ¿Que vendrá algo nuevo, diferente para la iglesia, para nosotros y para nuestro país? Yo le contesté: nuestra esperanza en Cristo, quien nos enseña a aceptar las pruebas y las caídas sin quedarnos paralizados, pero cuando la esperanza es sofocada por la realidad que oprime, entonces la duda le gana a la promesa y el pesar le gana a la expectación. Por lo que al llegar el pesar, vienen las lamentaciones y le ganan a la alegría y nos quitan el gozo. Tenemos que aprender que una mañana llena de seguridades que tenemos en Dios jamás igualará a una pequeña chispa de fuego que opaca la esperanza que Dios nos ha llamado. En Japón existe una tradición, una costumbre que usan los japoneses. Por miles de años ellos tienen esta tradición, esta costumbre. Ellos le llaman el kintsugi. El kintsugi consiste que ellos agarran muchos objetos rotos y los reparan con polvo de oro y pegamento. Agarran todos esos objetos quebrados y los pegan. Es un trabajo muy cuidadoso que toma mucho tiempo, muy despacio, pero llegan a reparar y a pegar los objetos que se han roto. Y estos objetos para los japoneses agarran un gran valor, tienen un gran valor cuando los venden. Y ellos piensan que las cicatrices son parte del objeto y que representan un momento único en su vida. En lugar de ocultarse y ser motivo de orgullos, estos objetos rotos se vuelven más hermosos después de ser reparados. El kintsugi les hace más valiosos y bellos. Y hay muchas cicatrices, heridas y cicatrices que muchos de nosotros llevamos de las experiencias de la vida, que es como un kintsugi. Porque todos tenemos cicatrices que a veces no se quitan, quedan marcadas en nuestro cuerpo. Yo tengo algunas de esas cicatrices. Y cada vez que las vemos nos acordamos de eso que pasó. Y hermanos, las cosas a veces que pasamos en la vida, sean buenas y no se diga, quiero decir, sean malas y no se diga buenas, siempre nos enseñan algo a nosotros. Dicen muchos por ahí que de las malas experiencias o los malos momentos es lo que más aprendemos. Y es cierto, porque es cuanto más nos hace reflexionar. Y el kintsugi conserva las cicatrices como un recuerdo. Y nosotros debemos de recordar, y la Biblia nos habla, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, le habla al pueblo que tiene que recordar de dónde Dios lo sacó.
No que al llegar a la tierra prometida se olvidaran de él y empezaran a imitar todo lo de los pueblos y a querer y anhelar y codiciar lo que otros tenían. Lamentablemente el pueblo judío hace eso y por eso todavía están como están. Eso se va a acabar hasta el día en que el pueblo judío se humille de corazón y acepte y proclame que el Mesías venga a ayudarlos. Pero eso solamente va a pasar en la última guerra del mundo, conocida como Armagedón. Hoy está Israel en un conflicto y muchos presidentes han venido, hermanos. Muchos yo he oído y algunos yo hasta he leído, cristianos le llamaron, cuando vino Bush, papá, Bush es el anticristo. Cuando hizo un tratado de paz con los árabes y con los judíos. Vino luego Bill Clinton, la misma cosa. Que hizo un tratado con Anwar Sadat, que ya murió, el rey, el líder de los árabes. Vino luego el Bush hijo, la misma cosa. Vino Obama también, decían que era el anticristo. ¿Verdad? Aunque ahora el que está ahorita no ha hecho casi mucho por Israel. ¿Verdad? Aun cuando los 4 años que estuvo Trump igual, porque Trump fue el presidente que hizo lo que nadie había hecho jamás, que habían prometido en las campañas políticas, de poner una embajada en Israel. Y este Trump en pocos días puso la embajada en Israel, cosa que nunca nadie lo había hecho. Y también decían, el anticristo. Porque hay muchos que se aprovechan de engañar y lamentablemente cristianos, evangelistas o apóstoles. ¿Verdad? Y hay muchos cristianos, como no estudian su Biblia y solo pasan viendo enlace, se cree de todo lo que oyen. Como dice en nuestro país, de tutti frutti. Y el Kintsugi nos enseña mucho. Yo he leído y he estudiado mucho de diversas culturas porque me gusta la historia. Y he leído mucho de los asiáticos, los japoneses, los chinos, los conflictos que han habido, usted sabe, Corea también, los conflictos en Corea, la cultura que dicen que más ha sufrido los afroamericanos, los judíos también, pero no olvidemos también los hispanos, la cultura hispana. Aunque aquí se olvida de eso, y en las escuelas no enseñan a nuestros hijos de la cultura nuestra. Pero nuestra cultura, nuestra raza también es una raza que ha sufrido mucho. Y luego entrando como cristianos, el cristianismo, hermanos, no es la religión más antigua de la historia, ni la religión más popular del mundo. Porque ahora la religión más popular del mundo es el musulmanismo. Ya no es el catolicismo. Ahorita es el musulmanismo en el mundo. Y el cristianismo, aún en los tiempos finales en que estamos entrando, el cristianismo va a sufrir más persecuciones. Ya no como antes, porque ahora las persecuciones, hermanos, van a ser legales, pleitos legales. La iglesia en estos últimos días yo me he dado cuenta, y por cierto el día de mañana yo viajo, que me invitaron a tener una reunión con los congresistas, algunos congresistas y senadores, algunos líderes denominacionales. Mañana viajo para Washington. No sé por qué me invitaron, porque a mí no me gusta eso. Pero me dijeron varios pastores, vaya, haga conocer las necesidades de nuestra comunidad. Quieren oír. Por eso acepté. ¿Verdad? Porque a mí no me gusta eso. Ni a mí no me gusta andar. Yo no soy de las personas, hermano, que voy a andar ahí tomándome fotos con Jesús Adrián y con Marcos Witt y ponerlos en Facebook. A mí no me gusta eso, porque Dios no me llamó a eso. Yo recuerdo mucho las palabras de Juan el Bautista. Y siempre que veo yo eso, vienen esas palabras a mi mente y las recuerdo yo a propósito, que yo debo de menguar para que ¿quién crezca? Cristo crezca en mí.
Y hoy eso casi no se ve, ¿verdad? Y la iglesia está siendo amarrada. Compartí esta semana con unos pastores, les decía el versículo de Mateo 12, 29. Que aunque ese pasaje lo aplicamos de una manera diferente la mayoría de veces que yo lo he leído y lo he escuchado, ¿verdad? Pero es lo que está haciendo ahorita el sistema legal con la iglesia, con los cristianos, con los padres cristianos. Nos están amarrando a través de leyes y quitándonos libertades. Aún para evangelizar, ya no podemos ir a evangelizar a los apartamentos, mayormente en San Fernando. Yo estuve pastoreando allá muchos años. Ya no podemos ir a evangelizar a los apartamentos en muchas ciudades. Porque los concilios de las ciudades están poniendo leyes que nos prohíben ya a los cristianos ir a evangelizar. ¿Y a dónde está la iglesia cuando esas leyes se aprueban? ¿A dónde estamos nosotros? ¿A dónde están los padres cuando las leyes se aprueban? Dándoles libertad a los hijos. Porque hay leyes tremendas y de esto voy a hablar. Espero tener la oportunidad cuando vaya a Washington. Leyes donde ahora si su hijo tiene cierta duda de su orientación sexual y si usted se opone y lo lleva a un psicólogo, ya hay una ley firmada aquí en California que ya es prohibido que usted lo lleve. Porque le puede causar el suicidio a ese niño por no aceptarlo. Y aún hay una ley que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa que si usted no está de acuerdo y su esposo sí está de acuerdo, usted lo puede llevar a corte, a los dos, pelear en corte para que uno gane y que el niño gane la libertad de lo que quiere hacer y que le inyecten células femeninas. Entonces, nadie sabe y muchos pastores no saben de eso. Ya está aprobado. Y a principios de año lanzamos una campaña con unos hermanos en contra para revocar esa ley. Y gracias a Dios, el 30 de este mes se termina de agarrar firmas. Y gracias a Dios, según me dicen, se agarraron con suficientes firmas que necesitábamos para revocar y que esté en la boleta de votos en noviembre para quitar esa ley que va en contra de los padres. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Pasamos más metidos en redes sociales y viendo Facebook que, hermanos, ahí es pura mentira. Muchos, yo he hablado con muchos, familias y pastores y hermanos que agarran Facebook para noticias. Facebook no es un medio de noticias. Quizás el 20%, siendo generoso, el 20% podrá ser cierto de lo que dicen ahí. Ahí es puro entretenimiento. ¿Y cómo la gente está metida ahora en eso? Es increíble que hasta las familias están siendo dañadas por eso. El que Kintsugi entonces, hermanos, nos lleva a recordar esas cicatrices que nos llevan a recordar nuestras experiencias y vivir los momentos en los cuales debemos de aprender y recordar de dónde Dios nos sacó y que después de todo lo que hemos pasado, Dios nos ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Nos emociona recordar la ternura de los niños y las niñas, la solidaridad de los discípulos de Jesús, el serio amor con que aquella mujer honraba a Jesús besándole los pies. Aquella mujer llamada María a los pies de la cruz de Cristo viendo a su hijo morir. Y aquel Jesús que antes de llegar a la cruz gemía y decía cuando estaba en el monte de los olivos: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise acogeros como la gallina a sus polluelos? Mas no quisiste. La firme dignidad con que él trataba a las mujeres, que eran menospreciadas en aquel tiempo, igual como lo es ahora. Su coraje en la defensa de la verdad y la justicia, su valor de confrontar a los adversarios, su comprensión con quienes habían errado el camino, aún Pedro cuando lo negó y lo fue a buscar después que había vuelto
a las redes, allá al mar. La esperanza que tenemos en Cristo, hermanos, es una gran bendición. Nos impulsa a sentir y llevar la pasión que Él nos ha inyectado en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aprendemos que las vidas no se destruyen, no se deshacen, las vidas se reparan, no se desechan, las personas no se tiran ni se olvidan. Las personas se acompañan en el dolor solidariamente para restaurar la vida de ellos y ayudarlos en sus momentos de crisis para no ser desvalidos y que no decaigan como a algunos les pasa. Recuerdo mucho los días que fuimos. Por cierto, aquí está el hermano Manuel, cuando fuimos a El Salvador el año pasado, que me dieron la oportunidad de compartir con los pastores jubilados, retirados, allá que el hermano ha empezado allá. Un montón de pastores ancianos, y que cuando los oía hablar y compartir y los veía llegar, ver en sus rostros, en sus almas, en sus ojos, y que algunos lo expresaron con sus palabras, el dolor que después que habían servido a su iglesia 40 y pico de años, las iglesias les había olvidado y los había dejado abandonados. Pastores que llegaron ese día, algunos con silla de ruedas, otros con manos dañadas por la necesidad y con el dolor de sentir de que habían dado lo mejor de su juventud a su iglesia, y su iglesia les había dicho: ya están ancianos, necesitamos un pastor joven. ¿Esa es la iglesia de Cristo? A eso nos ha llamado Dios. A veces nosotros somos bien fáciles para olvidar. Ayer tuvimos retiro de pastores ayer. Estábamos compartiendo con ellos y les decía yo, lo que la iglesia ahora, hablando en general, lo que la iglesia ahora ha hecho de estar en las cuatro paredes, porque muchos pastores me comparten y me dicen, hablaba la semana pasada también con un pastor que ustedes lo conocen, acerca de la obra, cómo está la obra, y le decía yo planes de evangelismo y de alcance a las nuevas personas en las comunidades donde están, y nada. Y le hablaba yo sobre la iglesia ha perdido la compasión. La iglesia ha dejado de salir de las cuatro paredes y se ha ofuscado en una vida rutinaria, y que a veces aquí, Dios nos trajo aquí con un propósito. Y la iglesia ha perdido esa visión. Yo siempre cuando comparto con los anglos les digo también lo mismo. Los anglos ya perdieron la visión, perdieron la energía. El tiempo de ellos ya pasó, aunque tal vez no todos lo tienen ya, de salir y tener la visión misionaria, de ir y alcanzar al perdido. Pero ahora ellos nos trajeron el evangelio y ahora es nuestro tiempo de la cultura hispana. Es nuestro tiempo ahora que los hispanos alcancemos y traigamos cambios a nuestras comunidades. ¿Dónde estamos? En su vecindario donde vive, en su trabajo, pero que seamos voceros, que seamos profetas en nuestra comunidad y que no nos escondamos debajo. Que proclamemos quién ha salvado a nosotros, en quién hemos creído, y que no nos dé vergüenza decir, como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y después al griego. Y como decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Porque como dice también él mismo, 1 Corintios 9, me es impuesta necesidad. Si lo hago por obligación, qué bueno. Y si no, la comisión me ha sido encomendada. O sea, hermanos, como decía Jeremías, no tenemos salida.
Tenemos que evangelizar. Jeremías eso decía: me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste. Quise callarte, pero no pude. Fuiste más fuerte que mí. Quise callar esa pasión, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que anunciar quién me salvó y quién cambió mi vida y quién me sacó de donde estaba. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Todos nosotros traemos una historia. Y hermanos, mire, a veces algunos dicen, yo he oído esto muchas veces, dicen: no, es que yo no he ido a un seminario, no sé cómo iba a ir a evangelizar, no he ido a una escuela. Hermano, aquel paralítico que fue sanado, Jesús le dijo: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Fue y empezó a contar lo que Dios había hecho, y empezaron a cuestionarlo algunos teólogos: ¿y cómo lo hizo? ¿Y qué le echó? ¿Y qué le hizo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Qué dijo este paralítico? Mire, yo no sé cómo lo hizo, ni qué hizo, ni qué le echó. Lo que yo sí sé, que yo era y ahora veo, ahora camino. Ese es mi testimonio, decía él. Usted tiene un testimonio que contar. Quizás usted, como me dijo un hermano una vez: ay, pastor, yo no tengo un testimonio tan grande como usted. No, dale gracias a Dios porque no caíste en lo peor que yo caí. Ese es un testimonio grande, que no fuiste lo peor. Sea que haya sido lo peor usted o no haya sido lo peor, gracias a Dios, porque Dios nos ha sostenido hasta aquí. Dios nos ha mantenido. Y hermanos, mire, yo no vengo a hablarle porque leí un sermón, o como hacen algunos, me fui a sermon.com anoche, ¿verdad? A buscar algo así rápido. O leer un libro de psicología, o de confesión positiva, o de motivación, como predican muchos. Yo no estoy hablando de eso. Algo que lo estamos viviendo. Estamos hablando de teoría. Pero hermanos, si hablamos de algo que Dios está haciendo, sea lo que sea, como decía Job en sus palabras, sea Dios glorificado. Sea lo que sea que Dios haga, sea Dios glorificado. Debemos de aprender, y eso hemos aprendido nosotros en estos últimos días con mi esposa y mi familia. Sea lo que Dios decida. Porque nosotros no somos los que nos mandamos a nosotros mismos. ¿Verdad? A veces hay personas, yo a veces veo algunos predicadores que, digo yo, como decía alguien por ahí: ¿a dónde estaban los evangelistas y los apóstoles cuando fue la pandemia que todo estuvo cerrado? No fueron a los hospitales a evangelizar. Y de ahí, para colmo, se hizo más famoso el evangelismo por las redes sociales, que muchos hoy se quedaron solo con eso. ¿Verdad? ¿Cómo es la iglesia? Imagínense, la iglesia cibernética. Entonces, para terminar, la esperanza nos sigue impulsando a que esa pasión, hermanos, en nosotros nos mantenga a nosotros siempre en la fe en el cual hemos creído en aquel que nos llamó. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero con cada bomba que destruye hay muchos que dan millones de caricias y amor a los necesitados, que alimentan a muchas almas que necesitan amor, empezando con los ancianos y con los niños. La paz, la alegría es el resultado de una esperanza viva. En el desierto florece una flor cada día. Y así, de la misma manera, Dios manifiesta milagros de personas que Él sana siempre cuando la iglesia ora y cree en Él. Hermanos y hermanas, con paciencia pronunciemos un mensaje de aliento, de ánimo y de esperanza, que son las imágenes y las acciones que comunican la alegría de la esperanza, la paz que provoca la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y que debe transformar nuestras emociones, que a veces sí nos pueden traicionar, y aún nuestra manera de pensar nos pueden llevar a pensar cosas que no debemos. Hermanos y hermanas,
El Dios de la esperanza viene a nuestro encuentro con sus promesas y nos alienta con el amor y la fe y la esperanza que Él nos ha prometido. Porque lo que está por delante, si nosotros creemos y nos afianzamos y nos agarramos de Él, Dios nunca nos abandonará. Su Espíritu nos hace rebosar de esperanza. Es la esperanza que hoy necesitamos ante el problema que usted tiene en su hogar, con sus hijos, en su trabajo, con familias en su país, alrededor, temores por las leyes que vienen, las leyes que están aprobándose, las cosas que están aconteciendo, en el cual nosotros debemos de confiar en Él, que Él está en el cuidado de nosotros y Él está en control de todo lo que pase alrededor de nosotros. Poseamos una esperanza que ensanche nuestro corazón y nos permita mirar el camino que hay por delante y captar el perfume del aire de la mañana que asoma después de un día gris. Que nuestro Señor Jesucristo traiga convicción a su corazón. No solamente por sentirlo emotivamente, sino que traiga convicción a su corazón y que traiga convicción a su alma para que su voluntad sea rendida bajo Él. Y que usted diga las palabras que dijo Jesús, a pesar de aquel dolor que le estaba pasando en sus últimos días, en sus últimas horas, cuando los discípulos lo habían dejado, los más cercanos a Él, que le había pedido que oraran por Él. Y Jesús le dijo al Señor, a su Padre, que si fuera posible evitar aquello que iba a pasar, pero al final Jesús dijo, pero que se haga tu voluntad. Nosotros debemos de llegar a reconocer que no debemos de hacer nuestra voluntad. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces es lo que cuesta más hacer. Hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, no se desanime. Venga lo que venga. Vienen cosas en nuestra vida, ¿verdad? Yo no le quiero decir algo positivo, que no va a venir problemas ni pruebas a su vida, porque es todo lo contrario. Jesús dijo lo contrario, en el mundo tendréis tribulaciones. Pero Él nos dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si Él, como decimos, las palabras que decimos, que las dijo el criado de Eliseo, Giesi, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Usted no está solo. Su pastor ora por ustedes, sus líderes oran por ustedes. Hermanos, oramos unos por otros. Yo sé que ustedes oran por mi esposa, por nosotros. No estamos solos. Pero sobre todas las cosas, hermanos, Jesús nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros. Así que no se desanime, no tire la toalla. No se dé por vencido. Venga lo que venga. Recuerde en quién hemos creído. Amén. Dios me lo bendiga.